Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este séptimo capítulo de nuestra serie de funciones. Con este video iniciamos el análisis del conjunto de las imágenes, es decir, el recorrido de una función. Tenemos que recordar que el recorrido lo podemos determinar en forma gráfica o en forma algebraica. En este video en particular trabajaremos en la forma algebraica. Te enseñaré a despejar el valor de x, dejarlo en función de y observar sus restricciones para finalmente determinar este conjunto. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video. Ya, para trabajar entonces este nuevo tema, que es el recorrido de una función de manera algebraica, vamos a hacer lo que siempre hemos dicho, una activación de conocimientos previos, porque cada vez que nos enfrentemos a un tema nuevo, tenemos que empezar a pensar qué cosas necesito saber para poder empezar a trabajar, ¿ya? Y entonces vamos a hacer un trabajo inicial para recordar algunos conceptos que ya hemos visto en todos los videos anteriores. Si no los has visto, te invito a que lo hagas primero antes de mirar esto, ¿ya? Así que vamos a recordar que cuando nosotros tenemos funciones y vamos a trabajar primero con conjuntos finitos, tengo acá un conjunto A formado por el 1, el 2 y el 3 y el conjunto B formado por el 1, 0, 9, 4, menos 1 y menos 3. Y voy a establecer una función desde A a B, y lo anoté aquí en forma algebraica. Vamos a determinar una función, es decir, una regla, una norma o un criterio. Tengo una función que parte del conjunto A, ¿ya? Y llega al conjunto B. Parte de A, conjunto de partida, conjunto de llegada. Vamos a considerar un valor de este conjunto de partida, x, y vamos a aplicar este criterio al x. ¿Cuál es el criterio? Elevar al cuadrado. Por lo tanto, elevar al cuadrado lo escribimos como x elevado a 2. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a observar es el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Recordar que el conjunto de partida, que en este caso vamos a considerar al 1, al 2 y al 3, se conoce como el dominio de una función. ¿Ya? Aquí estamos trabajando con conjuntos finitos. Por lo tanto, yo puedo decir que el dominio de la función es el conjunto A, que está formado por el 1, por el 2 y por el 3. ¿Ya? Este sería el dominio, conjunto de partida. Y el conjunto de llegada, es decir, el conjunto de números al cual nosotros vamos a llegar, sería el conjunto B, y que el conjunto B estaría formado por el menos 3, el menos 1, el 0, el 1, el 4 y el 9. ¿Ya? Este es el conjunto al cual nosotros vamos a llegar. Y entonces nos faltaría ahora determinar el recorrido de la función. Y para determinar un recorrido, recuerden que el recorrido como concepto es el conjunto de las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Son los resultados que yo obtengo de aplicar este criterio o esta función. Entonces lo que uno tendría que hacer es tomar elementos del dominio, que sería el 1, el 2 y el 3, y aplicar este criterio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a aplicar la función f de elevar al cuadrado a elementos del dominio. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir, si aplico la función al 1, significa que el criterio me dice eleva al cuadrado, por lo tanto tendríamos 1 al cuadrado y el resultado sería 1. Entonces el 1 del primer conjunto se relaciona con el 1. Tengo la preimagen y su imagen es 1. Si yo aplico ahora la función al 2, ¿ya? Aplico la función al 2 como elemento del dominio, es decir, a cada elemento del dominio yo tengo que aplicar la función, que haría entonces 2 elevado a 2, por lo tanto nuestro resultado sería 4, y 4 es la imagen del 2. Y finalmente voy a aplicar la función al 3, este criterio de elevar al cuadrado, tendríamos entonces 3 elevado al cuadrado y 3 por 3 daría 9, por lo tanto el 9 es imagen del 3 pero bajo este criterio. Y entonces en un diagrama sagital, recuerden que nosotros podemos representar esta función. Entonces eso significa que el 1 lo vamos a relacionar, lo hago con rojo, no, lo voy a hacer con para que se note más. El 1 lo voy a relacionar con el 1, ¿ya? Porque el 1 que pertenece al conjunto B es la imagen del 1 que está en el conjunto A, por lo tanto el 1 se relaciona con el 1, ¿ya? El 2
se relaciona con el 4, porque 4 es el cuadrado de 2, y el 3 se relaciona con el 9, porque el 9 es el cuadrado de 3. ¿Ya? Entonces, esto es una función, están todos relacionados, todos con un único elemento, dominio y codominio. Y los resultados, el 1, el 9 y el 4, son las imágenes de estas preimágenes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros generamos un conjunto formado por estas imágenes, determinamos el recorrido de la función. Entonces, en este caso vamos a decir que el recorrido de la función, entonces es un conjunto formado por el 1, por el 4 y por el 9. Y entonces tendríamos aquí ya nuestro tercer conjunto. Y por lo tanto, hemos generado los tres conjuntos de una función. Dominio, conjunto de partida, codominio, conjunto de llegada y recorrido. Lo que quiero que entiendas acá es que para determinar el recorrido, lo que tuvimos que hacer es tomar elementos del dominio y aplicar la función a todos los elementos del dominio. Y los resultados se colocan dentro de un conjunto. Y ahí tenemos entonces este conjunto de las imágenes. Nuestra pregunta es, ¿qué sucede si fueran conjuntos infinitos? ¿Cómo voy a aplicar la función a todos los elementos que pertenecen al dominio, si son infinitos, para poder juntar sus resultados dentro de este conjunto que es el recorrido? Ya, y veamos entonces qué pasa con estos conjuntos que son infinitos. Y fíjate acá que tengo una función que está escrita en su forma algebraica, que es lo que integramos en el video anterior. Entonces, tengo una función, o un criterio, ¿cierto? Una función f, que parte desde un subconjunto de los reales, ¿ya? Es decir, cabe la posibilidad que pueda ser el conjunto de los reales completo, o quizás tenga alguna restricción dependiendo de la forma algebraica que tengamos en la función, ¿ya? Entonces parte de un subconjunto de los reales, que sería este A, el dominio de la función que tenemos que establecer. Y vamos a llegar a valores reales, el codominio de la función. Tomamos un elemento que pertenece al dominio, que serían las x o las preimágenes, aplicamos la función a este valor de x y fíjate que nuestra expresión algebraica es 1 partido por x. Este es el criterio. Es decir, a cada valor de x nosotros tenemos que calcular su recíproco, 1 partido por x. Entonces observemos qué ocurre con el dominio, con el codominio y con el recorrido de la función. Vamos a calcular primero el dominio. ¿Qué va a ocurrir con el dominio? Entonces, el dominio de la función, recuerda que para poder calcularlo, lo que nosotros teníamos que hacer era observar la forma algebraica. Y habían formas algebraicas que el dominio eran todos los reales, y habían otras que quizás se iban a indeterminar, ¿ya? Entonces, el 1 partido por x es una forma fraccionaria. Recordad que el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales, excepto el 0. Porque si yo aplico la función al 0, quedaría 1 partido por 0. ¿Ya? Si no entiendes eso, te invito a mirar el video anterior donde hicimos un cálculo de dominios. Por lo tanto, en esta forma algebraica, entonces tenemos que el dominio es el conjunto de números reales, son todos los reales, pero sin incluir al 0. Todos los reales sin incluir al 0. ¿Ya? Y el codominio de la función lo entrega la forma algebraica, en este caso, que sería el conjunto de llegada. Es decir, nosotros vamos a considerar valores que pertenecen a los reales sin contar el 0, pero vamos a llegar, es decir, los resultados que nosotros vamos a obtener van a pertenecer al conjunto de los reales. ¿Ya? Pertenecen al conjunto de los reales. No significa que sean todos los reales, sino que hasta el momento vamos a decir que pertenecen a los reales. Y entonces nuestra pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con el recorrido? ¿Ya? Entonces, si miramos la lógica de lo que acabamos de hacer anteriormente, para determinar el recorrido, nosotros tendríamos que empezar a considerar todos los valores que existen aquí. Y a cada uno de estos valores, calcular su recíproco. Y los resultados tendríamos que empezar a colocarlos dentro de un conjunto. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, para calcular imágenes tendríamos que empezar a reemplazar, ¿cierto?, por valores de x. Supongamos que yo quiero aplicar la función al 2. ¿Ya? Entonces yo tendría que decir,
voy a calcular la función al 2, que es un valor positivo, ¿ya? Aplico la función al 2 y quedaría 1 partido por 2, porque es 1 partido por x, y el equivale a 2, entonces quedaría un medio. La imagen del 2 bajo esta función sería un medio, ¿ya? Un valor positivo. Si yo a lo mejor aplico la función, por ejemplo, a un valor negativo, al menos 3, si yo aplico esta función al menos 3, quedaría 1 partido por menos 3, y quedaría menos un tercio, un valor negativo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, aplico la función a un valor decimal, yo puedo aplicar la función al 0,5, ¿ya? Y si aplico la función al 0,5, me daría 1 partido por 0,5. Y también podría aplicar la función a valores irracionales, por ejemplo, la raíz de 2, y quedaría 1 partido por raíz de 2. ¿Ya? Lo que estamos tratando de decir aquí es que yo tendría que utilizar todos los números reales, aplicarle la función y todos estos resultados colocarlos en un conjunto y determinar el recorrido, ¿ya? Pero pensemos que son valores infinitos, ¿no? Entonces nunca vamos a terminar de encontrar, ¿cierto?, las imágenes, y tenemos que buscar formas para poder determinar su recorrido, ¿ya? Porque esto es muy práctico, porque estamos hablando de conjuntos que son infinitos. Entonces, si hacemos un análisis un poco de esta función y empezamos a trabajar con el diagrama sagital, yo quiero que observes que nuestro dominio de la función dice que es el conjunto de los números reales sin incluir al cero, ¿ya? Este conjunto A que hablábamos en un principio. Entonces, si nosotros hacemos un esquema del diagrama sagital, imagina que acá tienes el conjunto de números reales sin incluir al cero, ¿ya? Y cuando hablamos de los reales sin incluir al cero, significa entonces que tenemos valores positivos y valores negativos, decimales negativos, fracciones, ¿cierto? Raíces de valores, por ejemplo, menos raíz de 2, ¿ya? Pero valores negativos. Y además tenemos valores positivos, ¿ya? El 0 no está. ¿Por qué? Porque no es parte del dominio, no es parte de este conjunto inicial. Y nosotros vamos a llegar a otro conjunto que tenemos acá, donde el codominio de la función, el codominio es el conjunto de números reales. Por lo tanto, si es el conjunto de números reales, significa que tenemos valores negativos, tenemos el 0 y tenemos valores positivos, ¿ya? Entonces, tenemos acá el dominio, voy a colocar aquí, dominio de la función, y acá vamos a tener el codominio de esta función. ¿Y cuál es la función que nosotros estamos aplicando? Desde aquí hasta acá se aplica la función f. ¿Y qué dice esta función o criterio? Que debemos calcular el recíproco. ¿Ya? Yo de repente soy bien repetitivo en algunas cosas, pero siento que es necesario repetir porque estas cosas a veces se van olvidando, ¿ya? Entonces, imagina lo siguiente. Acá tenemos infinitos valores y aquí tenemos infinitos valores. Si nosotros empezamos a aplicar la función a valores que sean positivos, valores positivos, como los que tenemos aquí, valores positivos, si nosotros aplicamos esta función 1 partido por x, para todos los valores positivos nos va a seguir entregando valores positivos, ¿ya? Un medio, un tercio, 1 partido por 0,5, si lo aplicas a una fracción lo vas a tener que invertir, es lo mismo, pero aquí lo que quiero que entiendas es que para valores positivos, todos los valores positivos finalmente se van a relacionar con todos los valores positivos que tenemos acá, ¿ya? Existe un valor positivo aquí que se relaciona con un valor positivo de acá. Y los valores negativos que pertenecen al dominio, si nosotros tomamos valores negativos y reemplazamos acá, nos va a seguir dando valores negativos. Por ejemplo, 1 partido por menos 3, 1 partido por menos 5, o fracciones negativas, o decimales negativos, o raíces donde su valor es negativo. Cuando hablo de raíces de un valor negativo, por ejemplo, si yo tengo menos raíz de 4, ¿ya? No es que la raíz me dé un valor negativo. Ya ustedes me entienden, valores negativos. Entonces, para estos valores, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la función y me va a entregar también valores que son negativos. Pero fíjate que el 0 que pertenece al codominio no es imagen de ningún elemento que está acá. ¿Por qué? Porque no existe ningún elemento que pertenezca a este dominio que cuando yo aplique esta función me dé 0. Nunca esto me va a dar 0.
¿ya? Y por lo tanto, como nunca me va a dar 0, no va a pertenecer al recorrido de la función. Sí pertenece al codominio, que es el conjunto de llegada, pero no al recorrido, que es el conjunto de las imágenes, porque el 0 no es imagen de ningún valor, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos decir que en esta función en particular tenemos dominio, tenemos codominio, y si hacemos este análisis, entonces vamos a asegurar que el recorrido de esta función f, entonces el conjunto de números reales sin incluir al 0. Es decir, la función yo no la puedo aplicar al 0, acá, ¿ya? Pero además de eso, ningún elemento que pertenezca al dominio me va a dar como resultado 0, ¿ya? Ahora, nuestra pregunta es, ¿siempre tenemos que hacer este análisis para encontrar el recorrido? La verdad es que no, ¿ya? Por eso vamos a mirar en este video, te voy a mostrar estrategias de cómo calcular el recorrido utilizando, obviamente, las formas algebraicas de una función, ¿ya? Ya, mira lo que tenemos acá. Y aquí ya esto se pone bueno. Queremos calcular el recorrido de una función de manera algebraica, ¿ya? Y por lo tanto aquí te voy a presentar un ejemplo de lo que hemos hecho para calcular el dominio y de ahí vamos a sacar la conclusión de cómo calcular el recorrido. Resulta que yo tengo una función que va del conjunto A, que pasaría a ser el dominio de la función, y llega al conjunto B, que es el codominio de la función. Tomamos un valor de x, aplicamos la función y en este ejemplo tengo 1 partido por x más 2, ¿ya? Como el criterio o la regla o norma de esta función. Lo primero que vamos a señalar es que esta f de x significa aplicar la función al x, es decir, vamos a aplicar este criterio. Y cuando yo aplico la función, lo que logro obtener es la imagen, ¿ya? Y las imágenes se denotan con estas letras y. Por lo tanto, yo perfectamente podría tener f de x es igual a 1 partido por x más 2, o esta f de x reemplazarla por y, ¿ya? Y podríamos tener y, que es el valor de la imagen, es igual a 1 partido por x más 2, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es que el y lo tenemos despejado, ¿ya? Y se dice que el y está en función de x, o tenemos una expresión acá que depende de x. Entonces, para calcular el dominio, lo que nosotros hacemos es tomar esta expresión algebraica o este y que está despejado. Entonces, hacemos lo siguiente. Tomamos, ¿cierto?, la f de x, ¿ya? Pero ya sabemos que esta f de x es lo mismo que decir y, y este y que está despejada, en este caso es 1 partido por x más 2. Y lo que nosotros hacemos es analizar la expresión que depende de x para calcular el dominio, porque es la forma que tienen las imágenes. Entonces tomamos esta expresión y decimos en forma rápida, por ejemplo en este caso, que el dominio de la función son todos los valores reales, ¿ya? Excepto, o todos los valores reales, y a estos valores reales le vamos a quitar el menos 2. ¿Por qué le vamos a quitar el menos 2? Porque resulta que el menos 2 indetermina. Entonces fíjate que para calcular el dominio nosotros analizamos la expresión que depende de x, es decir, el y está despejado. Entonces, por conclusión, si nosotros quisiéramos sacar el recorrido, ¿ya? Es decir, ahora vamos a ir hacia el otro lado. Si queremos calcular el recorrido, entonces lo que nosotros tendríamos que analizar es una expresión algebraica que dependa de y, ¿ya? Si esta depende de x, nosotros tenemos que encontrar una expresión que dependa de y. ¿Y cómo voy a encontrar esta expresión algebraica? Entonces lo primero que tienes que hacer para determinar el recorrido es despejar, y lo vamos a anotar aquí, lo que tienes que hacer es despejar x, ¿ya? Vas a despejar x, es decir, lo vas a dejar solito, derecha, izquierda, pero lo vas a dejar solito. Y lo que queda va a quedar dependiendo de y, despejas x. Y luego de eso, lo que tienes que hacer es, una vez que despejas x y tienes una expresión que depende solamente de y,
lo que tienes que hacer es determinar, ¿ya? Determinar las restricciones de y, ¿ya? Lo que vas a hacer es determinar restricciones. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, recuerdas, para calcular el dominio, nosotros buscamos elementos que indeterminaban, ¿cierto?, la expresión algebraica, cuando eran fracciones, raíces, logaritmos, y habían otras que no. Entonces, para determinar el recorrido es el mismo trabajo, pero con la x despejada. Despejas x y determinas restricciones de... Vamos a colocar aquí. De la imagen, ¿ya? En este caso de y. Entonces, cuando tenga la expresión algebraica que dependa de y porque despejaste x, haces el mismo trabajo o el mismo análisis que con el dominio. Es decir, si queda una fracción, observar las restricciones de y para que el denominador no sea 0. Si queda una raíz con índice par, restricciones para que el radicando no sea negativo. Si es un logaritmo, recordar que el argumento siempre tiene que ser un valor positivo. Y si a lo mejor es una expresión algebraica que no tiene restricciones, hablaremos de todos los reales, ¿ya? Entonces, así vamos a calcular el recorrido en forma algebraica. Y van a ocurrir obviamente algunas situaciones bastante especiales con algunos recorridos, porque tenemos que trabajar con raíces, con logaritmos, con raíces de índice par, impar, etc. Entonces, vamos a iniciar este camino del cálculo de recorridos, pero de manera algebraica, porque tanto dominio como recorrido los podríamos determinar en forma gráfica, pero nosotros no hemos llegado todavía en esta secuencia a las gráficas, por lo tanto tenemos que hacer este trabajo inicial. Y tenemos que hacer este trabajo inicial porque una vez que tengamos dominios y recorridos construidos, vamos a poder finalmente empezar a calcular y empezar a aplicar la función, ¿ya? Hemos aprendido que para determinar el recorrido de una función debemos despejar el valor de x, obtener una expresión que dependa de y analizar sus restricciones. En el próximo video nos vamos de lleno con el cálculo de recorridos y te presentaré una serie de funciones donde tendremos que aplicar todo lo anterior. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no te has suscrito al canal, te dejo aquí el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana para nuevas notificaciones. Un abrazo cordial a la distancia y espero que se encuentren todas y todos muy, pero muy bien.